Hola, bienvenida, bienvenido de nuevo a este taller de marketing y marca personal. Entramos ya en el cuarto apartado, que es el referido a las leyes de la marca personal auténtica, recordando antes que e insistiendo en que este taller realmente lo que pretende, la propuesta que te hago es que conviertas tu vida en una experiencia única. Cuando trabajas así cada día, cada semana, cada mes, cada año de tu vida, al final desarrollarás una marca que tendrá impacto personal, social y, como no, profesional. Clasificaciones y decálogos sobre la marca personal hay muchísimos y todos válidos, evidentemente, porque todos representan de alguna manera la visión personal de alguien que ha tenido éxito y que quiere compartirlo. Yo te voy a proponer estas 7 leyes de la marca personal auténtica porque recordamos, queremos construir, la propuesta que te hago es que dediques tiempo, inviertas tu tiempo en edificar, en construir una marca personal no edulcorada, bien digo, no adulterada, sino que sea la máxima, la mejor representación de ti, una marca personal auténtica. La primera ley que vamos a tratar es la ley de las creencias. ¿Y qué nos dice esta ley de las creencias? Cambia lo que crees para cambiar lo que logras. Repito, cambia lo que tú crees si quieres cambiar aquello que logras. Si no estás logrando aquellas cosas que deseas, que quieres y que anhelas, probablemente es porque tus creencias te están impidiendo alcanzarlo, con lo cual tendrás que cambiar lo que crees para lograr otras cosas. ¿Cuáles son esas creencias que nos impiden alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos? Pues aquí tienes 3 creencias raíces que están muy metidas dentro de nosotros, que todas y todos hemos tenido alguna vez, y son el yo no merezco, el yo no puedo, o el yo no sirvo, yo no valgo, yo no soy capaz. A esta creencia raíz le corresponden unas creencias básicas, esto que llamamos mandato, es decir, frase, diálogo interno que hace que para, por ejemplo, yo no merezco, pues al final el mandato es no pienses en ti, despreocúpate, no vivas, no seas sana, no seas sano, no cuides tu salud, no disfrutes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para cada creencia raíz, que es la creencia madre, como si dijéramos la creencia importante, hay unas creencias básicas que permanecen en nuestro diálogo interior cada día. Importante que revises cuál de estas es la que más predomina en ti o cuál es la que realmente predomina y ya sabes, habrá que cambiarlo. Algunas creencias, siguiendo en esta primera ley que recordamos es la ley de las creencias, más comunes de nuestra cultura europea, nuestra cultura hispana, española. El perfeccionismo emocional. Siempre debo estar feliz, confiada, confiado y en control de mis emociones. Nada más lejos de la realidad. Esto es imposible prácticamente de conseguir. ¿Por qué? Porque hay algo que es el estado de ánimo que nos va a influir. El estado de ánimo va a hacer que haya días que sean un poquito más difíciles que otros, que nuestras emociones, las negativas también, tengan su pequeño espacio. Repito, su pequeño espacio, no que nos dominen totalmente. La fobia emocional. Nunca debo sentirme enfadada, ansiosa, inadecuado, celoso, vulnerable. También nada más lejos de la realidad. Estas palabras, estos vocablos, siempre y nunca, nos llevan siempre al error. Y aquí sí que el siempre vale. Siempre y nunca nos llevan siempre o casi siempre al error. Perfeccionismo y emocional y fobia emocional que los medios de comunicación, las grandes marcas o determinadas marcas, determinadas corporaciones le interesa desarrollar en ti. La baja tolerancia a la frustración, es decir, nunca debo frustrarme, la vida debe ser feliz. Bueno, ¿quién dijo esto? Es decir, para nada. Habrá circunstancias en nuestra trayectoria vital o profesional en las que vamos a sentir la frustración. Y lo importante no es si la sientes o no, sino cómo la gestionas, cómo la toleras. El perfeccionismo de desempeño.
Nunca debo fracasar o tener un error. Bueno, qué cercano nos parece esto a muchos de nosotros, ¿no? Es decir, parece que nunca está nada de lo que hacemos perfectamente completo y bien, ¿no? Y que poco margen nos damos a tener algún pequeño error, una coma en un escrito que se nos ha escapado. Pues lo mismo, es otra creencia que nos condiciona. El miedo a fracaso, el miedo a la crítica o a la desaprobación, que hace que vivamos una vida de complacencia hacia los demás que no debe ser, y el miedo al rechazo y a la soledad. Y si estoy solo me sentiré infeliz. Si no soy amado, la vida no vale vivirse. Pues nada más lejos de la realidad. Evidentemente el ser humano es un ser social, un ser que necesita de otras personas. Ahora, volvemos a lo mismo. El siempre no funciona. El siempre es un vocablo, un operador que nos lleva al error, ¿no? Habrá ocasiones en que necesitemos estar solos y, por cierto, pues el sentirnos amadas, sentirnos amados es algo que evidentemente, si vives en soledad, si tienes alguna de estas fobias, si tus creencias son las que son, pues evidentemente va a ser complicado que alguien se te acerque. La ley de la autoconfianza. Confía en ti misma, nadie lo hará por ti. Repito, confía en ti misma, en ti mismo, nadie lo hará por ti. Ya hemos hablado en otra ocasión, en algún módulo anterior, de la importancia de la autoconfianza. Y la autoconfianza tiene varias dimensiones que vamos a comentar un poquito por encima aquí, ¿no? Y la más importante quizás sea la capacidad de actuar con independencia del juicio de los demás. Mal asunto si dependemos de la valoración o del juicio o de la aprobación o la validación de los demás para caminar en nuestra vida o para elegir un camino simplemente, ¿no? Es decir, que cuidado con esto. Y lo segundo, la persona segura, la persona con autoconfianza, tiene esa capacidad para expresar sus opiniones, sus puntos de vista, incluso cuando hay ambientes adversos. Lo hace con la flexibilidad, con la libertad de alguien que confía en sí misma o en sí mismo y, además, no se siente en posesión de ninguna verdad absoluta, simplemente la cuenta como su verdad. La persona segura de sí misma, con autoconfianza, tiene una sensación interna de que es una persona valiosa y que posee habilidades y capacidades como mínimo iguales a las de los demás. Qué importante esto, ¿verdad? Y la autoconfianza, esta dimensión de la autoconfianza que nos permite sentirnos valiosas y valiosos en nuestro interior. Nunca por encima de nadie, nunca por debajo de nadie. Y que tener esa sensación, esa casi medio convencimiento de que tenemos capacidades y habilidades en el mismo nivel que los demás y que incluso podemos tener alguna capacidad, algún don en el que destacamos entre los demás, no por encima de los demás. La autoconfianza, ya hemos hablado de ella, pero aquí queda bastante bien reflejada, se compone de todas estas cosas. En muchas ocasiones se confunde con la autoestima y no lo es así. La autoconfianza se compondría de estos 5 ingredientes que son el autoconcepto, qué dibujo haces de ti misma, de ti mismo, qué crees tú de ti misma, de ti mismo. La autoestima, que es, recuerda, el amor propio es la que más lo define. Cómo te quieres, cómo te aprecias, cuánto aprecias eso que eres tú. La autocrítica, cuáles son tus áreas de mejora. Tú tienes que saber, evidentemente, cuáles son aquellos apartados en los que podrías mejorar. La autoeficiencia, qué logros has conseguido en tu vida. Y no puedes decir aquello de que no has tenido ningún logro en tu vida. Incluso la superación de cualquier adversidad y el hecho de que estés ahora mismo aquí, habiendo superado una adversidad, aunque creas que no ha sido un logro, probablemente ha sido uno de los mayores logros a los que puede aspirar un ser humano o una persona. Y la autodisciplina, cómo diriges tu vida. Una persona con autoconfianza es una persona que dirige su vida mejor o peor, más acertada o menos acertadamente. La dirige, simple y llanamente. Tercera ley, la ley de la identidad. Eres el resultado de lo que piensas, lo que sientes y lo que percibes.
La identidad como concepto nos da estas definiciones que podemos ver por aquí, ¿no? Viene del latín identitas, que se define como el conjunto de rasgos propios de un individuo, de una persona o de una comunidad. Es decir, una persona tiene identidad, una comunidad donde hay individuos y personas que comparten unos mismos rasgos o unos rasgos más o menos comunes, también tiene una identidad. Y estos rasgos caracterizan a la persona o a la colectividad frente a otras personas y otras comunidades. Es decir, la identidad te hace único. La identidad también es la conciencia que tú tienes sobre ti. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir aquello que tú piensas, sientes y percibes que tú eres en función y en comparación con los demás. ¿Y dónde tienes tu distinción? Y la distinción, vuelvo y repito, no negativa, no para automutilarte, no para negarte, sino para crecer, para avanzar, para impulsarte. Si pensáramos, hay muchas clasificaciones. Aquí tienes una, por ejemplo, muy interesante, que nos dicen, oye, si yo tuviera que trabajar, bueno, también lo puedes trabajar esto, evidentemente. ¿Qué componentes tienen la identidad personal? Pues bueno, todo lo que tiene que ver con nuestro nacimiento. Cómo, dónde, cuándo, quiénes fueron nuestros padres, nuestros progenitores, nuestra madre, nuestro padre, quiénes fueron nuestros abuelos. De alguna manera, más que nacemos, serían nuestras raíces, porque eso nos va a dar el yo soy, un autoconocimiento básico. Difícilmente podremos construir una marca personal auténtica si no partimos desde aquí, incluso desde antes de nuestro nacimiento. La historia de nuestros progenitores, nuestra madre, nuestro padre, nuestros abuelos, toda esa gente que ha estado ahí antes que nosotros, ese es el punto de partida para construir una marca personal. Los afectos, familia, amistades, el entorno en general, la gente que conozco, el ámbito profesional, los estímulos, es decir, todos estos afectos también que estimulan nuestra afectividad. Aquí es donde está el aprendo, respondo, el soy, el me considero. En muchas ocasiones la afectividad y la motivación, lo hemos visto en alguna otra clasificación anterior, son fundamentales para definir nuestra persona. Realmente están ahí, ¿no? Y en muchas ocasiones le damos una relevancia quizás excesiva. Los aprendizajes también, es decir, que hemos aprendido en nuestra vida, eso va a conformar nuestra identidad personal. Pensamientos, conductas, creencias, contenidos, el soy, me considero, el sé, me adapto. Y el autoconcepto, que como hemos visto en la autoconfianza y en la autoestima, está por ahí. ¿Quién soy? ¿Qué dibujo hago de mí? ¿Acepto ese dibujo que hago de mí? ¿Me rechazo? ¿No me gusta? ¿No me aprecio? ¿Cuáles son mis intereses personales? Aquí está la autoestima, el cambio, la superación, el crecimiento personal, la adaptación al entorno y, muy importante a la hora de construir la marca personal, la construcción de futuro. En definitiva, yo aportarte a modo de conclusión, que es esta clasificación que ves aquí abajo, la identidad probablemente la vamos construyendo día a día con nuestros pensamientos, con las conversaciones que tenemos con los demás y con nosotros mismos, con nuestras decisiones y nuestras emociones, y también y sobre todo con nuestras acciones y nuestras omisiones. Aquello que dejamos de hacer, aquello que renunciamos a hacer y que realmente podría ser una meta, un objetivo que nos impulse, todo aquello que hacemos que no se logre por quedarnos en una teórica zona de confort, pues las omisiones también influyen y mucho en nuestra identidad. Y por supuesto los roles que jugamos, ya hemos hablado de ellos. Y cuánto escuchamos decir a las personas que nos rodean, es que yo soy así en el ámbito profesional y soy de otra manera en el ámbito personal. Pues vaya esfuerzo que tienes que hacer si realmente tienes que tener un comportamiento diferente en cada uno de los roles. Un comportamiento si eres madre o padre, un comportamiento de hija, de hijo, porque también tenemos madres y padres, un comportamiento de hermana, de hermano, un comportamiento de amiga, de amigo, un comportamiento
de compañera o compañero de trabajo, la mejor forma de que todos estos roles vayan cohesionados es que realmente entendamos que forman parte de una única identidad que somos nosotros. La idea es que seamos quienes tenemos que ser, quienes debemos ser en cada uno de esos roles y no que tengamos un comportamiento que colisione entre diversos roles, porque al final va a redundar en que no vamos a saber quiénes somos. La cuarta ley habla de la ley de la armonía. Lidérate a ti misma para ser ejemplo del cambio. Y dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver la armonía con liderarme a mí misma para ser ejemplo del cambio? A mí mismo para ser ejemplo del cambio. Pues tiene que ver muchísimo. La podría haber llamado ley del liderazgo, pero realmente, si la conectamos con la anterior y con los roles, tenemos que conseguir una armonía interior, que eso al final es el liderazgo de nosotros mismos, dirigir nuestras propias vidas, si queremos ser un ejemplo de cambio. ¿Por qué? Si estás haciendo este curso y te preocupa tu marca personal y quieres hacer marketing, eso presupone claramente que quieres ser ejemplo de algo o que quieres mostrar al mundo un cambio, un camino, una forma de ser, de estar o de hacer, clarísimamente. Luego, si no hay armonía en tu interior, y esto probablemente sea el liderazgo que realmente podamos aspirar, pues entonces difícilmente vamos a ser ejemplo de nada. Difícilmente nuestra marca personal va a ser un ejemplo de algo. Como hablamos de liderazgo, nos hemos ido a la Wikipedia y ¿qué dice del liderazgo? Dice, conjunto de habilidades gerenciales y o directivas que una persona o un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas de un grupo determinado de personas, para que éste haga su trabajo con entusiasmo en el logro de metas. Lo lleva a un terreno muy profesional. Ahora fíjate qué curioso, ¿no? Es una habilidad que tú tienes, que tiene una persona, para influir en la forma de ser de aquellas personas que le rodean, su equipo. Es decir, no es en la forma de hacer, es en la forma de ser, consiguiendo con ese liderazgo que se trabaje, que se hagan cosas con entusiasmo. Curioso, ¿verdad? Muy interesante la definición. Si nos vemos la definición en inglés para liderazgo, leadership, qué curioso lo que nos dice. Te lo traduzco. Es un área de estudio, un área de investigación y una herramienta, una competencia práctica. Habla del espectro holístico que nos permite pues altos niveles de poder físico, de una energía mental superior, una fuerza motivacional superior y altas habilidades para gestionar, para la gestión. Asimismo, altos niveles para manejar la ejecución de algo y altos niveles de valores, de espiritualidad y de sabiduría, que es lo que tenemos aquí como wisdom. Repetimos, fíjate esta última parte. Altos niveles de valores, espiritualidad y sabiduría. Al final habla de que el liderazgo tiene 6 dimensiones que uno debería trabajar. El behavior, el comportamiento, el power, el poder, la visión, los valores, el carisma y la inteligencia. 6 ingredientes muy interesantes para trabajar en nuestra marca personal. También te dejo por aquí, aunque está en inglés, pero bueno, tampoco resulta difícil de entenderlo. Cuando hablamos de un liderazgo con armonía, realmente es porque estamos buscando un liderazgo transformacional. Y el liderazgo transformacional es el verdadero liderazgo. No es el liderazgo típico que podemos ver pues, en determinados deportes o que podemos ver en determinadas películas o en determinadas empresas, ¿no? Que es un liderazgo jerárquico, autoritario, basado en unas relaciones de poder preestablecidas. Realmente con tu marca personal puedes entrar en el liderazgo transformacional. Y solo te voy a pedir que te fijes dentro de esta gráfica en 3 elementos importantes del liderazgo transformacional. Los ideales,
lo idealizado y la influencia. Es decir, alguien que se adentra en el liderazgo transformacional y que lo quiere incorporar a su marca, debe tener unos ideales, debe tener unas aspiraciones e influir con eso que tiene idealizado. Cuando transmite esas aspiraciones, esos ideales, realmente hay un concepto y una motivación inspiracional. Es decir, lo que me motiva a mí o lo que me motivaría en desarrollar una marca personal para de alguna manera también ejercer un liderazgo transformacional es una motivación inspiracional, inspirar. Y por último, tener un desarrollo, un performance más allá de las expectativas. Es decir, debemos buscar siempre con el liderazgo transformacional, cuando lideremos a otras personas en una organización o en un equipo, ir más allá de las expectativas, superar las expectativas. Entramos en la ley número 5, ley de la singularidad. Crece y contribuye si quieres ser alguien relevante. Así de simple. Y para crecer y contribuir si quieres ser alguien relevante, lo que se me ocurre o lo que planteo al final, si quieres ser relevante, normalmente aquellas personas que terminan siendo de verdad relevantes. Y por favor no confundir con el término famosa o famoso, o alguien con mucha notoriedad. Alguien relevante, alguien realmente en quien nos fijamos porque nos influye, nos inspira y nos aparece como una referencia. Aquí me voy incluso existe un libro, al conocimiento, a esa teoría que es muy práctica además, que ha desarrollado Sir Ken Robinson, del elemento. ¿Cuáles son esas personas que realmente son relevantes o nos parecen relevantes? Suelen ser esas personas que han encontrado su elemento, es decir, son esas personas que han encontrado ese punto central en el que están sus capacidades, sus actitudes, las mejores de sus actitudes, sus vocaciones y sus oportunidades, sus aptitudes naturales y sus inclinaciones personales, es decir, aquellas personas que han conseguido juntar lo que más les gusta hacer con aquello que mejor se les da hacer. Y ese punto de encuentro de todo esto es el elemento, que todos lo tenemos, y te invito a que veas el vídeo, muy simple, así como algún documental que también pondremos el enlace de Sir Ken Robinson, que lo explica muy bien qué es esto del elemento. El elemento nos lleva, y es muy importante para esta ley de la singularidad, es decir, si queremos crecer y contribuir y ser personas relevantes, debemos ser vistas o debemos ser percibidas, y sobre todo, mucho más importante, tú debes estar viviendo de esta manera. Son personas que están en la zona o en el estado de flujo que se llama. ¿Qué es el estado de flujo, como quien dice? Es un estado en el que, imagínate, y te voy a poner en situación, alguna actividad en la que estás inmersa o estás inmerso y realmente te absorbe. Actividades en las que el tiempo pasa y no te das cuenta, donde te sientes libre y auténtica como persona. Esto, pues bueno, si nos vamos a los niños, a las niñas, a la niñez, ahí podríamos recuperar muchísimas situaciones, juegos o actividades que nos absorbían al 200%. Esa es la zona o el estado de flujo que le llaman. Debemos identificarlo, debemos recuperarlo, es esta zona de aquí, porque es la que nos permite obtener unos máximos niveles de cambio y donde nuestras capacidades adquieren también el máximo nivel. Aquí realmente, que es la zona del elemento, estamos llenos de energía, incluso cuando estás agotado, porque estás generando una energía diferente. Estás generando una energía que absorbe, que atrae, una energía que los demás admiran y te permite ser relevante. Si quieres trabajar esto de identificar los talentos, identificar tu elemento, pues aquí tienes un pequeño cuadrante. Hay libros, hay material, hay herramientas en internet, las puedes encontrar para identificar talentos personales, pero sobre todo no talentos personales, cualquier talento, no. Aquel talento, aquella actividad en la que realmente el tiempo se te pasa y pierdes la noción.
actividades en las que eres realmente buena, actividades en las que crees que tienes potencial y actividades en las cuales ha obtenido, en este caso las superiores, resultados muy satisfactorios. Luego, si quieres, pues puedes trabajar estas actividades que no te gusta hacer por descartar y actividades en las que no ha obtenido resultados. Bien, la ley de la voluntad. Tus hábitos determinan el éxito de tu marca personal. Y aquí, claro, la voluntad es un tema está muy relacionada con los hábitos. Si no tienes hábitos en tu vida o si los hábitos de tu vida simplemente te llevan a un camino, a una vida que no estás disfrutando, que no le encuentras sentido o que simplemente no te da los resultados que buscas, evidentemente es que no hay voluntad. Te va a faltar la voluntad. La voluntad, ¿cómo se forma? Y fíjate aquí, te pido que te fijes en esto, ¿no? La voluntad es la libre determinación. Las personas con una voluntad alta tienen una determinación espectacular. Independientemente de las dificultades personales que tengan, salen adelante y se convierten en referentes, se convierten en marcas personales. Evidentemente también implica la voluntad, la intención, y no solo la intención, la resolución de hacer una cosa. Y la definición que se nos da, ¿cuál es? Pues es la facultad que tiene una persona de querer o no querer. Es decir, quiero o no quiero, de elegir o no elegir, elijo o no elijo, la de optar siempre por el bien, por lo positivo, por crecer, por avanzar. Recuerda, el no querer, el no elegir está dentro de las omisiones que también van a conformar parte de tu identidad. Procura que hayan pocas omisiones en tu vida personal y profesional. Que siempre tengas la capacidad de querer y siempre tengas la capacidad de elegir. Y sobre todo aquello que es bien y es bueno para ti. Y la voluntad al final estaría en medio, dentro de lo que sería un perfil de talento, en medio de la experiencia, del potencial que tenemos y de los conocimientos, habilidades y destrezas. En las organizaciones, y tú también probablemente lo hayas podido trabajar, bueno, conocimientos, habilidades y destrezas, esto es un inventario que habitualmente podemos hacer, que seguro que hemos incorporado en nuestro currículum vitae, y bueno, la experiencia, lo que hemos hecho en nuestra trayectoria vital, sea esto personal o sea esto profesional o incluso los hobbies también son una experiencia, aquello que dedicamos tiempo, ¿no? Todo esto digamos que lo tenemos claro. Ahora, lo que una persona es capaz de hacer, el potencial, que es el gran olvidado de todo este tema del perfil del talento. Pues esto implica poner voluntad para avanzar, para poner nuestra experiencia, los conocimientos y las habilidades en pos de desarrollar nuestro potencial. Y entonces estaremos invirtiendo en nuestra marca personal. También hablarte de los tipos de motivación, porque si hablamos de voluntad, tenemos que hablar de motivación. Difícilmente hay voluntad, hay determinación en nuestra vida si no hay motivación. Ya hemos visto en alguna sesión anterior la motivación extrínseca, aquella que viene del exterior, la motivación intrínseca, aquella que desarrollamos en nuestro interior. Y te añado otra más, la motivación trascendente, cuya necesidad es la de dar. Es esa motivación en donde están la amistad, la lealtad y el amor. Entregar amistad, lealtad y amor. Y el componente en la persona es la voluntad. Cuando tienes este tipo de motivación, aunque sea en pequeñas dosis y puntualmente, evidentemente hay voluntad en tu persona, hay voluntad en tu marca y eso se va a notar y mucho. Y ya entramos en la última ley, la ley del propósito. Todas son importantes. Ahora quizás esta sea una de las más relevantes. Ya hemos hablado de ella. La ley del propósito dice, tu razón de ser se convertirá en tu legado personal. Y evidentemente todos tenemos o podemos buscar una razón de ser para nuestra vida personal o profesional. Si solamente tienes un objetivo profesional, pues tu misión se quedará bastante corta. Te invito a que revises una y otra vez, y este es el propósito, la finalidad también de este taller, de este curso, que te tomes tu marca personal no únicamente como un
proyecto para buscar trabajo, un proyecto profesional o personal, que te lo tomes en todos los ámbitos que te estamos invitando a que esté. Que te tomes tu persona como una inversión y que identifiques la razón de ser de tu identidad, de tu vida, como si dijéramos. Y por qué no, que te plantees dejar un legado personal. Ya hemos visto que nuestra personalidad se compone de nuestra persona y de nuestro proyecto existencial. La ley del propósito, la misión de nuestra vida, nuestra razón de ser, vendría a ser ese, como decía antes, ese proyecto existencial importante. Y en ese proyecto existencial, por supuesto, está tu actividad profesional. Puedes tener un resto de tu vida y estar de cuerpo presente, o puedes tener un resto de tu vida donde realmente inviertas en disfrutar de tu presencia por aquí. Bueno, hazte algunas preguntas. Aquí te dejo algunas preguntas que te podrían ayudar a identificar esa razón de ser. ¿Cuál quieres que sea tu legado? ¿Quiero dejar alguna huella? ¿Cuál sería esa huella que quiero dejar, al menos a nivel personal o profesional? ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Y cuánto quiero que perdure mi marca? ¿Estoy diseñando una marca personal y haciendo marketing personal solamente hasta que encuentre trabajo o hasta que consiga que mi proyecto tenga éxito? ¿Dónde te planteas dejar tu impronta? ¿Y cuándo comenzarás a sembrar tu marca? ¿Quiénes son los destinatarios de tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje? Aquí te dejo una definición que nos deja un gran maestro, Stephen Covey, sobre la misión. Y nos dice Stephen Covey, que es que veremos incluso un poquito más adelante, el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que nosotros no creamos nuestra misión personal, la descubrimos al meditar sobre las cosas importantes para nosotros. Es decir, es en el tránsito, en el pensamiento, en el sentimiento, en el camino de nuestras vidas, donde realmente vamos descubriendo esta misión personal, este propósito. Y al hacernos buenas preguntas también. Como bien nos apunta también Stephen Covey por aquí, y el enunciado de nuestra misión, es decir, el descriptivo que hacemos de nuestro propósito, de la razón de ser de nuestra existencia, se debe revisar día a día, se debe cambiar, modificar en función del aprendizaje, el crecimiento y los descubrimientos que vayamos haciendo. En definitiva, te propongo, y utilizando un modo que se utiliza muchísimo en el software libre, ¿no? El modo beta. ¿Y por qué no? ¿Por qué no actuar como software libre, ¿no? Podemos ser software privativo. Puede que el sistema operativo que anide en nosotros sea un sistema muy privativo como el iOS de Apple, de Mac, o que sea un sistema operativo pues también pues medio privativo, pero muy vulnerable como es el Windows de Microsoft. Podría ser también un sistema operativo que está en permanente evolución, en modo beta permanente. Y eso trasladado a la persona, a la marca personal, ¿en qué se traduce? ¿En qué se podría traducir? El modo beta, y utilizando las siglas de la B, la E, la T y la A, primero en convertirnos en buzoneadores. ¿Qué quiere decir esto? Pues igual que hacen los buzoneadores que entran prácticamente hasta la puerta de nuestras casas y nos dejan alguna información en los buzones, entra en la vida de los demás para sumar. Emociona con tu presencia. Es decir, que tu parte beta de buzoneador procure ser alguien que realmente cuando entra a la vida de los demás suma, emociona y realmente aporta. Que seas una exploradora, un explorador, que siempre estés saliendo de tu zona de confort y que estés entrando en esa zona maravillosa que es la zona de expansión. Entre la zona de confort y la zona de expansión está la zona de pánico. Es una zona desconocida, evidentemente, donde evidentemente vamos a tener miedo. Ahora, cuando te acostumbras a salir de forma permanente de la zona de confort y explorar la zona de expansión, convertirte en una exploradora, en un explorador, al final no dejas de tener una vida de crecimiento y realmente una vida reconfortante y enriquecedora. Transformadora, transformador. Procura ser con tu marca personal una cambiadora, un cambiador de reglas y formas.
y sobre todo cámbiate primero a ti misma, a ti mismo, para ser ejemplo. Difícilmente podemos querer y anhelar cambios en el mundo, en el entorno que nos rodea, si nosotros no somos un ejemplo de ese cambio. Y sé una aprendedora, un aprendedor. Convierte tu vida en emprendimiento. Sé una persona proactiva en vez de reactiva. Tan de moda que está ahora todo esto de emprender, pues convierte tu primera acción de aprendizaje y de emprendimiento, escoger tu vida, y ya que estás trabajando la marca personal, convertirla en un proyecto, en una startup y aplicarle prácticamente los mismos conceptos, que te lleve hacia un resto de vida que merezca la pena. Y ya por último, ya que estamos con estas leyes de la marca personal auténtica, no cabe la menor duda, últimamente incluso la felicidad se nombra muchísimo en todos los ámbitos, y alguien que de esto sabe bastante, este autor Martin Seligman, aquí tienes la carátula de este libro, La auténtica felicidad, y este señor nos habla de, cuando nos habla de la felicidad, se habla de muchísimos componentes, ¿no? La felicidad parece algo realmente inalcanzable, como la zanahoria, el palo y el burro, es decir, está siempre ahí, la perseguimos, la buscamos, y de repente es algo que está mucho más cercano a nosotros. Es posible, y este gráfico yo me lo tomo muy personal y de hecho me lo aplico, nos dice que el 50% de la felicidad es un aspecto genético, no modificable. Bueno, incluso esto lo podemos poner un poquito en duda, es decir, pero vamos a asumir que un 50% de la felicidad que no depende de nosotros. No podemos cambiar nuestra genética, o sí, y vamos a dejarlo ahí. Otro 10% de la felicidad resulta que tiene que ver con las circunstancias, es decir, con todos aquellos acontecimientos que nos rodean. Y fíjate qué curioso, nos señalan que un 40%, que no es poco, depende de nuestra voluntad. Es decir, tanto las circunstancias como la voluntad son apartados modificables que nos permiten disfrutar o realmente tener o vivir la felicidad en cada día, en cada proyecto, en cada iniciativa. Una marca personal auténtica evidentemente no puede ser una marca personal infeliz. Tú no puedes proyectar infelicidad, no puedes proyectar, no se te puede oler, no puedes tener una fragancia, un aroma de una persona sin actitud, sin voluntad, porque esto no se trata de diseñar un logo, se trata de convertirte tú precisamente en la marca. Tú eres el producto, tú eres el packaging, tú eres todo. Un 50% de la felicidad, recuerda, depende de las circunstancias y de la voluntad, y ambos son factores modificables. Y te preguntarás, bueno, las circunstancias no las puedo cambiar. Bueno, pues las que han acontecido no. Ahora, ¿y si pudieras generarte otro tipo de circunstancias, otro tipo de acontecimientos para el resto de tu vida o para el futuro? Probablemente poniéndole voluntad a tus proyectos, a tus iniciativas, te acontezcan otras circunstancias y entonces sí comprobarás que son modificables. Y por último ya de este módulo, dejarte esta frase, esta cita de uno de los grandes referentes del mundo del coaching, una marca personal muy fuerte, que igual ni la conoces o igual sí, Anthony Robbins, es uno de los grandes referentes en el mundo del coaching, de la PNL a nivel mundial. Ha entrenado, ha trabajado en prácticamente todas las grandes corporaciones, y realmente cuando Anthony Robbins da una conferencia, da un taller, da una ponencia, se cuentan por miles, por algo será. Él habla de que el éxito es el resultado de las decisiones acertadas que hemos tenido en nuestra vida. Que esas decisiones acertadas además son el resultado de la experiencia, y la experiencia suele ser el resultado de las decisiones equivocadas. Qué curioso, ¿no? Mira a ver cuántas decisiones equivocadas has tenido en tu vida,
conviértelas en aprendizaje. Recuerda que ya te he planteado una actividad para esto, es decir, reencuadra esas adversidades, esas dificultades y esas decisiones equivocadas, conviértelas en experiencia y en aprendizaje, y luego empezarás a tomar decisiones acertadas. A partir de ahí probablemente serás una persona que contribuye, una marca personal fuerte. Y como él dice, no es lo que tenemos, sino sobre todo quiénes llegamos a ser, cuál es nuestra contribución, lo que da sentido a nuestra vida. Hablando de legado y hablando de felicidad. Gracias por tu